Buenos días, hermanos, buenos días tengan todos. Vamos a comenzar desde el inicio con una oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, antes que nada te damos gracias por este glorioso tiempo de alabanza, Señor, que nos has permitido, Señor. Señor, darnos cuenta de que tú viniste, Señor, a este mundo a servir al pecador, Señor. Gracias sin igual, decía ese canto, que Cristo nos demostró. Gracias, amado Padre, porque somos indignos, Señor, pero también queremos ser siervos para ti, Señor. Y por esa razón, el día de hoy, queremos estar pendientes y atentos, Señor. Ayúdanos, Padre. Estos tiempos suelen ser cansados, Señor, pero danos energía, danos fuerza, Señor. Ayuda a nuestra mente a que esté atenta. Ayúdame a mí, Señor. Úsame por tu gracia, Señor, para que también pueda transmitir este mensaje, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Bueno, antes de comenzar propiamente con el sermón, quisiera hacer un, un breve comentario sobre una imagen que me encontré hace un tiempo del pastor Miguel Núñez. Bueno, antes que nada, para quienes no me conocen, porque creo que hay varios hermanos que todavía no me ubican bien, mi nombre es Javier Vázquez, estoy para servirles. Actualmente me congrego con nuestro hermano César, nuestro hermano Julio Quechol, aquí en la ciudad de Puebla. Y bueno, esta frase del pastor Miguel Núñez dice: ¿cómo que no te gusta leer? Hermanos, el día de ayer para mí fue particularmente impresionante ver a nuestro hermano Julio Quechol sacar un libro. Y yo veía las caras de ustedes, hermanos, estaban así de grande. Y sacaba otro libro, y sacaba otro libro. Y luego vino nuestro hermano Alejandro, nuestro hermano Alex. Y hay que revisar esto, hermanos. Y hay que leer introducciones, y hay que leer comentarios. ¿Cómo que no te gusta leer? Si tú eres pastor o anciano, maestra de escuela dominical, tú no tienes otra opción que no sea leer. Tú estás obligado a leer, estás obligado a estudiar su palabra, a escudriñar su palabra. Hermanos, no tenemos opción. Este es un llamado a profundizar, a negarnos a nosotros mismos también, a tomar tiempo y dedicación al estudio de la palabra de Dios para que podamos ser embajadores, transmitir el mensaje de la manera correcta. No podemos hacer, como le decía ayer al grupo en el que estaba, no podemos aventarnos un palomazo, hermanos. Si nosotros nos paramos frente a un púlpito, si nosotros nos paramos frente a un grupo de jóvenes, frente a un grupo de niños, lo que vamos a decir es: hermanos o pequeños o a quienes nos dirijamos, así dice el Señor. Lo que sale a partir de ahí, de tu boca, si tú no estás bien entendido de tu pasaje, puede ser cualquier cosa que no dijo el Señor. Por esa razón es que es importante, hermanos, que nosotros estudiemos la palabra de Dios con profundidad. Hay que leer. Y hermanos, una última cosa que yo quisiera decirles es: esto que vemos ahorita, ¿verdad? Que nos ha costado a algunos de nosotros, nos ha costado trabajo estar haciendo esta investigación, revisando los comentarios, revisando los diccionarios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado batallando con eso? Levanten su mano. ¿Cuántos hemos estado diciendo: yo pensé que esto era más fácil? Hermanos, nuestros pastores hacen eso cada semana. Y aparte, a veces trabajan. Y su familia. Hermanos, oremos y amemos a nuestros pastores. Porque además, hermanos, cuando nuestro pastor se para en un púlpito, después de haber hecho toda esa labor toda la semana, y de repente ve algunos de nosotros, algunas cabezas durmiendo, igual y decide pasarlo por alto porque te ama un montón. Pero valoremos a nuestros pastores.
Valoremos el esfuerzo que ellos hacen para traernos el alimento espiritual. Amén. Ok, hermanos, pues ahora sí. El día de hoy vamos a hablar en esta plenaria sobre el trazo inicial de un sermón. El resultado que nosotros tenemos del proceso anterior que hicimos se le llama exégesis. El hermano Alex, si mal no recuerdo, por ahí mencionó esa palabra, exégesis, y básicamente la exégesis es el resultado de estudiar mi pasaje. Cuando yo estudio mi pasaje, lo estudio, lo interpreto en su contexto, trato de extraer el significado y el resultado de ese trabajo es a lo que nosotros llamamos exégesis. ¿Ok? Un problema que vi en algunos de los que estamos aquí es que automáticamente nosotros vamos al pasaje y ya queremos darle aplicación. No, hay que esperarnos un momento antes de buscar la aplicación del pasaje. Este libro le llama a esa tendencia que tenemos a buscar automáticamente la aplicación en cuanto leemos el pasaje, le llama adhesión ciega. Contextualización o adhesión ciega a la contextualización. Queremos agarrar el pasaje e inmediatamente aplicarlo a nosotros o al grupo que queremos impartir. Eso es un error. Antes de hacer eso, tiene un momento, pero antes de eso es el paso que el hermano nos explicó. Hay que hacer la exégesis, hay que hacer la interpretación, hay que entender el pasaje primero en su contexto, en la audiencia original, porque si no, fácilmente nos podemos desviar. Amén. Dice este libro, voy a leerles una cita rápidamente de un predicador del siglo XVII llamado Charles Simeon. Fíjense cómo decía él, y a mí me gustaría que esta idea se fuera en la mente de cada uno de nosotros. Dice esta cita de Charles Simeon: mi esfuerzo consiste en sacar de la escritura lo que está ahí y no meter lo que pienso que podría estar ahí. Tengo un gran celo en esta cabeza, nunca hablar más o menos de lo que creo que es la mente del Espíritu en el pasaje que estoy exponiendo. Eso debe ser nuestro celo. Yo quiero hablar la palabra de Dios, no mis ideas. Lo que la Biblia me dice que debo hablar, eso quiero hablar. Y para eso hay que estudiar el pasaje. Pero una vez que ya tenemos, hermanos, nuestro pasaje, hemos elegido nuestro pasaje, hemos estudiado nuestro pasaje, hemos interpretado nuestro pasaje, llega el momento de hacer un trazo inicial del sermón. Y es lo que vamos a profundizar un poco el día de hoy. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, quieres tener una casa, con ciertas características, necesitas un plano. Un arquitecto quiere hacer una casa y lo primero que tiene que hacer es un plano, o va a salir sabe Dios qué cosa, ¿verdad? Necesita un plano, necesita un plan y después necesita ejecutar ese plan. ¿Qué pasa si no se hace el plano? ¿Qué pasa si el arquitecto no hizo un plano? No van a haber buenas medidas. Algunas veces me ha tocado ver casas donde las personas, bueno, dicen, no, pues aquí un cuartito, y luego aquí otro pedazo, y luego las casas parecen rompecabezas. A veces nuestros sermones parecen lo mismo. ¿Qué pasa si hizo un plano, pero no se sujetó al plano? Al final tiene el plano, tiene el plan, y a la hora de la hora hace lo que quiere con la casa. Pues lo mismo, vas a tener cualquier otra cosa. Pensamos en un guía de turistas, quieres conocer una ciudad. ¿Qué pasa si el guía de turistas, digamos que quieres ir a París, ¿no? Y tienes un guía de turistas, pero el guía de turistas no tiene un plan, no sabe si primero te va a llevar al Louvre o primero te va a llevar a la Torre Eiffel. Y se va el día planeando y ya no fuiste a ningún lugar por no seguir un plan, por no hacer un plan. ¿Quieres ir a una boda? ¿Necesitas un traje para un sastre? ¿O necesitas más bien mandarlo a un sastre? El sastre tiene que hacer también un trazo, ¿verdad?
Y si no se sujeta al trazo, no te va a quedar bien tu traje, ¿verdad? Dice 2 Corintios, capítulo 5, versículos 20. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros mismos, por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que somos embajadores. En otras palabras, somos mensajeros. El Señor, hermanos, si tú eres, repito, pastor, predicador o una persona que está interesada en llevar el mensaje de la palabra de Dios, eres un mensajero del Señor y el Señor te está encargando que transmitas un mensaje a un grupo de personas. Debemos, por tanto, tener claro el mensaje y transmitirlo con fidelidad. Y la forma en que lo vamos a transmitir necesita un plan y necesita que nos ciñamos a ese plan. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Ya hemos visto este pasaje, si mal no recuerdo, en plenarias anteriores. Y ese usar bien es precisamente el trazar bien la palabra. Lo importante es usar bien la palabra porque la puedes usar mal. Tienes que trazarla bien. El hermano Julio el día de ayer nos explicaba la definición o el significado de esa traducción. Usar bien es la palabra orzotomeo. Y esa palabra prácticamente es trazar, dividir en partes. Cuando nosotros vamos a hacer nuestro sermón, necesitamos dividir nuestro sermón, nuestro tema. ¿Ok? Voy a ir un poquito rápido para que nos dé tiempo de comer, aunque sea un poquito más. Sí, sí, es que los veo un poco. Sí, hermano. Ok, necesitamos trazar bien nuestro mensaje. Es sumamente importante trazar bien nuestro mensaje. Necesitamos despejar el terreno. Despejar el terreno. Si yo voy a... Ayer me gustó mucho la ilustración del hermano Julio, que dice, hacer un surco tiene su chiste, ¿no? Uno pensaría que es, arráncate así como vas y dale, ¿no? Pero dice, tiene su gracia, trazar bien. Y yo, seguramente el hermano Julio tiene mucha más experiencia o conocimiento en el tema de la agricultura, pero yo me puedo imaginar, hermano, si estoy mal, me dices. Yo me puedo imaginar que si tú quieres trazar bien y vas a sembrar algo, primero tienes que sacar la maleza, ¿verdad? Tienes que sacar la maleza, tienes que planear tu ruta de arado. Ayer el hermano nos decía, no puede ser derecho, tienes que irte como que así chuequito en algunas partes, dependiendo de si está... No, no entendí bien, hermano, pero... Entendí que no puede ser derecho, eso sí entendí. En algunas partes sí. Ah, bueno, hay que saber. Barbecho. Tiene su gracia. Mande. Fíjese. Mm, ok, ok.
Por lo que me parece, ustedes saben mucho más que yo sobre el tema, el tipo de suelo. Pero bueno, en mi ignorancia, hermanos, yo ya veo que aquí hay varios que están diciendo, yo sé, hermano, yo sé también, y el maíz y no sé qué. Bueno, en mi ignorancia yo pienso que hay que también quitar las malezas, ¿no? Hay que despejar el terreno. Bueno, fíjense, hermanos, no agregues cosas que no están en tu texto. Tenemos una costumbre a veces, cuando estamos predicando, tenemos un texto, tenemos un tema que extraemos de ese texto, ahorita vamos a hablar de eso. Tenemos un tema, ahí está el Señor en su palabra mostrándonos con claridad. Y oye, ¿y si le agrego esto? Ah, mi experiencia de no sé qué cosa. O peor, hermanos, a la hora de la hora estar aquí, se te ocurre algo y lo traes en ese momento y ya te fuiste. Despeja el terreno, despeja el terreno. Traza bien tu ruta, si no se te va a llenar de humedad o no me acuerdo qué dijeron. Pero entienden la idea, ¿no? Más o menos. Bueno, el propósito es hacer que la semilla germine. No quieres que germinen otras cosas que no sea la semilla que plantaste. El mensaje que plantaste, eso es lo que queremos que germine. No queremos que germine otra cosa. La ruta, si vas a planear tu ruta, la ruta te la va a dar la misma palabra que vas a exponer. Tú no impones tu ruta. No estás tratando de imponer tus ideas y usar la palabra para apoyar tus ideas, sino todo lo contrario. Repito eso. Tú no impones tu ruta, no estás tratando de imponer tus ideas y usar la palabra para apoyar tus ideas, sino todo lo contrario. Vas a usar la palabra y tú eres el instrumento de la palabra. Amén. Y comprueba tus herramientas. Ayer ya nos hablaron de varias de ellas, no vamos a repetir eso otra vez. Pero los predicadores a veces nos topamos con problemas. No sé por dónde comenzar, tomo mucho tiempo haciendo mis enseñanzas, soy de los que escribe mucho y no lee lo que escribió, soy de los que divagan muchos temas en la misma enseñanza. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Se me alarga la enseñanza, a ver cómo voy de tiempo. Ok. A la mera hora termino improvisando. Dicen que tiro pedradas desde el púlpito. Hermanos, muchos de estos problemas con los que quizá algunos de ustedes se han topado, se irán resolviendo cuando te ciñes al texto y al tema de tu texto y planeas correctamente cómo exponerlo. Si tú planeas y te ciñes al texto, no tienen por qué pasarte esas cosas, porque vas a saber por dónde empezar. No te va a tomar, en teoría, tanto tiempo. Esto lo pondría entre paréntesis porque ya vimos que sí toma tiempo, ¿verdad? Pero soy de los que escribe mucho, etcétera. Todos estos problemas que vemos aquí, si tú planeas, si tú te ciñes al texto, vas a evitar muchas de las cosas que están aquí. Hermanos, una frase que quiero dejarles para su reflexión. La improvisación no es señal de que el Espíritu Santo te está dirigiendo, sino de que no planeaste bien tu enseñanza. Si a la mera hora tú acabas improvisando, no necesariamente es que el Espíritu me tomó, hermano, y empecé a hablar, ¿sabe Dios qué cosa? Lo más probable es que no planeaste bien tu enseñanza. Hermanos, no quiero decir con eso que a veces el Espíritu Santo no puede en alguna ocasión traerte un momento de inspiración y empiezas a hablar ciertas cosas. Pero si somos honestos, la mayoría de las veces es porque no estás seguro de qué decir. Planea tu enseñanza. Planea tu enseñanza. Entonces, ¿por dónde comenzar? Primeramente, elementos de inicio. Hay unas cosas que necesitamos considerar como elementos de inicio cuando nosotros estamos ya trazando nuestro sermón. Recordemos, en este punto de nuestro sermón o de nuestra enseñanza, nuestra preparación, en este punto ya tenemos un texto y ya tenemos una interpretación del texto, ya lo estudiamos, ¿ok? A partir de ahí empieza esto. No podemos
hacer esto sin lo anterior. Amén. Entonces, elementos de inicio, tiempo. Tiempo del que dispongo. Necesitamos saber de cuánto tiempo dispongo para mi enseñanza. Necesito entender el estado espiritual de las personas a quienes voy a compartir. Necesito entender las edades y generaciones a las que pertenecen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque diferentes generaciones tienen diferentes formas de pensar y tienen diferentes necesidades también. En fin, el propósito es que necesito conocer y tratar de entender lo mejor posible la audiencia a la que me estoy dirigiendo. ¿Me estoy dirigiendo a niños? ¿Vas a dar una clase de escuela dominical o vas a dar una clase a jóvenes? Intenta tratar de averiguar quiénes son los niños que van a estar ahí en esa clase. Y más o menos, ¿cuál es el trasfondo de esos niños? Si ya los conoces de hace tiempo, reflexiona en esas personas o en esos niños, ora por ellos de manera particular, para que el Señor te ayude a tratar de ponerte lo más que puedas en los zapatos de las personas a las cuales les vas a compartir la palabra. Es sumamente importante. ¿Vas a predicar? Por ahí algunos hermanos me platicaron que van a la sierra. Digamos que no conoces a tu audiencia. Intenta con la persona con la que te coordinas tratar de entender cuál es el fondo de esas personas, qué tipo de necesidades materiales tienen, qué tipo de necesidades espirituales tienen. Son personas convertidas, son personas no convertidas, son casadas, son solteras, son mujeres, son hombres, son diversos, son familias, tienen problemas familiares, tienen unión familiar, es una iglesia abandonada. Intenta entender, comprender lo más que puedas a tu audiencia. Intenta lo más que puedas estudiar. Hay páginas de internet que nos ayudan a saber más o menos las características y cómo piensan las diferentes generaciones. La generación de los baby boomers, la generación X, la generación Z, la generación Y. Hay páginas que nos ayudan y nos dicen, mira, los baby boomers tienden a pensar así, tienden a pensar así. Toma en cuenta eso cuando estás haciendo tu sermón. Intenta conocer el estado de tu audiencia. Pregúntate cuáles de las necesidades espirituales de mi audiencia conozco. Y básicamente es lo que acabamos de decir. Aunque el mensaje del sermón es el mismo en esencia, es decir, tú tienes un tema, vas a predicar la parábola del sembrador, en esencia el mensaje es el mismo, la interpretación usualmente va a ser la misma, va a ser diferente la manera de transmitirlo dependiendo a quién se lo vas a transmitir. De todas maneras hay que hacer el estudio, pero va a variar la forma en que lo vas a presentar si se lo presentas a un grupo o a otro. Necesitas conocer tu audiencia. Mientras más conozcas el estado espiritual de tu audiencia, sus necesidades emocionales, sociales y espirituales, o su forma de pensar o costumbres, muy importante también tomar en cuenta eso, podrás preparar mensajes más efectivos. ¿Qué método de predicación conviene utilizar más? Si vas a dar predicación el domingo, normalmente predicación expositiva te sirve bien. Si vas a un discipulado, normalmente tendría que ser temático porque es más específico y normalmente en un discipulado tienes que ir por temas. Vas a hacer evangelismo, aquí yo pondría los dos, te conviene la predicación expositiva o la predicación temática. Vas a refutar alguna falsa doctrina, la predicación temática te viene bien porque es específica, vas a atacar un punto específico. Ok, ahora yo quiero ponerles un ejemplo. Esto ya no, lamentablemente estas diapositivas que les voy a presentar no van a estar ahí, pero son la esencia de lo mismo que venimos hablando. Ok.
Digamos que vas a predicar sobre todo lo que hemos estado hablando. Digamos que vas a predicar a un grupo de jóvenes. Algunos convertidos, otros inconversos, algunos convertidos, pero enredados en dificultades emocionales o sociales. En fin, tu audiencia es muy variada. Y dices, bueno, después de reflexionar todo lo que los hermanos nos hablaron, reflexionas. Esta es mi audiencia, voy a predicarle a unos jóvenes, hay convertidos, hay no convertidos. Un grupo de jóvenes, muchachos. Y tienes la oportunidad de predicarles 30 minutos a la semana. Eliges el Salmo 23. ¿Cuál dirían ustedes, así sin analizarlo, que es el tema del Salmo 23? ¿Cuál es el tema del Salmo 23? El que todo lo suple, ¿ok? El Señor es nuestro proveedor. Jesús el buen pastor, ¿ok? ¿Cómo respondemos esta pregunta? Para responder esta pregunta será necesario leer el Salmo varias veces, como ya nos lo dijo el hermano Alex el día de ayer, ¿verdad? Y probablemente en varias versiones, revisar comentarios y algo importante, ponernos en el lugar de, ¿quién escribió el Salmo 23? Ponernos en el lugar de David, quien lo escribió, meditar en qué circunstancias estaría pasando cuando escribió ese salmo y todo esto envuelto en oración y meditación. Ahora, vamos al Salmo 23. Acompáñenme en sus Biblias al Salmo 23. Si pueden en la Reina Valera 60 mejor, que es prácticamente la que todos tienen, ¿verdad? Es la buena, dice el hermano. Fíjense, vamos a leer el Salmo 23, pero en su mente, intenten leerlo como si ustedes fueran David. A lo mejor están sentados en una piedra, ¿verdad? Están viendo de lejos a sus ovejitas que tienen ahí y les llega una inspiración del Señor y empiezan a meditar y a lo mejor a escribir. Vamos a leer. Traten de sentirse David por un momento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Les dio el airecito de la pradera? ¿Sintieron las maripositas? ¿Quién dijo eso? La hermana. Salta a la mente el tema del Salmo. Puedo confiar. Fíjense lo que probablemente David estaba pensando y el tema de su Salmo. Puedo confiar en la guianza de Dios en medio de cualquier circunstancia. O si lo prefieres, para acortar el tema, la confiabilidad de la guía de Dios. Ese es el tema del Salmo. La hermana lo captó muy bien. Puedo confiar en Dios, puedo confiar en Dios. Entonces, ya tienes el pasaje, ya tienes un tema de ese pasaje, aquí está. Lo extrajiste después de tu exégesis y después de meditar en él.
Y aunque tu audiencia es diversa, sabes que son jóvenes y que todos ellos van a lidiar con la pregunta interior, ¿en quién puedo confiar realmente? ¿Cierto? ¿Será que los jóvenes se preguntan eso? No, no es la misma, la de los jóvenes no es la misma, hermanos. Hay que predicarles del noviazgo y no sé qué cosa. Bueno, ¿en quién puedo confiar realmente? Una necesidad común. Recuerden, tenemos jóvenes convertidos, no convertidos, unos inconstantes, otros, pero yo creo que todos los jóvenes se hacen esta pregunta. ¿Verdad que sí? Pues tenemos una necesidad ahí. Es importante que oremos, por supuesto, y que intentemos ponernos en los zapatos de aquellos que nos escuchan. Pero además no tengo todo el tiempo del mundo. Tengo 30 minutos. Entonces, vamos a estructurar nuestro sermón. ¿Qué cosas necesita nuestro sermón? Esto sí está en su escrito. Estructura del sermón. Ahorita regresamos al Salmo 23 y a los jóvenes. Estructura del sermón. Necesitamos un título. Necesitamos un texto base. Y necesitamos un objetivo en nuestro sermón. Voy a regresar a la diapositiva anterior. Toda estructura de sermón debe tener título, objetivo, texto base y un esquema por desarrollar que lo vamos a ver un poco más adelante porque tiene algunos otros elementos. Título, objetivo, texto base y esquema por desarrollar. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo primero? ¿Ya tengo el título? ¿Ya lo tengo? No, todavía no lo tengo. ¿Tengo el objetivo? No, todavía no lo tengo. Tengo el texto base y tengo el tema. ¿Cierto? Ok, para la elección del texto base, dedicar tiempo de oración y meditación para obtenerlo. Ya hablamos un poco de eso. Estudiarlo bien, lo que decía el hermano Alex el día de ayer. Analizar diccionarios y comentarios bíblicos. Este es un paso importante para la elección del texto base. Eso, la mayoría de ustedes ya lo tiene listo desde el día de ayer, ¿verdad? ¿O no? ¿Amén? Brother. Ah, bueno. Para, para explicarlo bien, hay que entenderlo bien. Por eso hay que estudiarlo bien, hay que meditarlo, hay que reflexionar, hay que hacer este ejercicio de tratar de ponerse en los zapatos del escritor original. ¿Ok? Pero bueno, una vez que tenemos el texto base, podemos buscar el título de nuestra enseñanza. Algunas veces el título, yo en lo personal, hermanos, por ahí había un hermano que hace las invitaciones. ¿Dónde está mi hermano? Ahí está mi hermano que decía, ¿por qué no me pasan el título? Bueno, personalmente a veces el título me cuesta trabajo ponerlo hasta lo último, se lo vengo a poner. Yo. A lo mejor los hermanos que tienen más experiencia, desde el principio se lo ponen. Pero yo a veces tengo que meditar, estudiar, sacar el tema, hacer el bosquejo y, ya, salta un título. Pero bueno, tenemos que tener un título en algún momento. Pero cuando lo tengamos, ese título debe ser corto y debe transmitir una idea clara sobre el tema a tratar. ¿Se acuerdan del tema que le pusimos al anterior? Bueno, la confianza, para no regresarme. Ok, pero no podemos ponerle ese título a la enseñanza, ¿no? La confiabilidad, bueno, ese podría ser, ¿no? La confiabilidad de Dios. ¿En quién puedo confiar? Pero también recordemos, el título va dirigido a una audiencia, entonces tiene que tener relevancia para esa audiencia. Y luego, si tu sermón va a ser editado en un video para YouTube, para las redes sociales, pues también tiene que ser algo que sea llamativo. Si tu título se va a poner en una invitación, debe ser corto y debe ser atractivo, debe ser llamativo. ¿Y cómo logras que sea llamativo? Tienes que estudiar bien tu pasaje y tienes que darle relevancia a tu título. Les veo caras muy preocupadas a algunos, hermano. Están pensando mucho. Está bien. Ya,
Ya van a amar más a sus pastores después de este retiro. Bueno, objetivo. El objetivo, fíjense hermanos, cuando tú vas a hacer una enseñanza, cuando tú vas a hacer un sermón, necesitas tener un objetivo. Ese objetivo, debo plantear lo que se desea conseguir con la enseñanza, lo que se le debe quedar a los oyentes con mi mensaje. Debo describirlo en una oración corta y toda mi predicación debe ser guiada por ese objetivo. Ahora les explico un poco más. Esta diapositiva de nuevo no está en las hojas, pero quiero darles la idea. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo consigo el objetivo de mi enseñanza? Ya tengo una audiencia en la mente, tengo un texto base que ya estudié, ya extraje el tema de ese texto base, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Y ahora quiero pensar en mi audiencia. ¿Qué quiero dejar en el corazón de estos jóvenes? ¿Qué quiero hacer que cuando yo termine mi sermón, estos jóvenes se vayan pensando? ¿Qué quiero hacer que cuando esos niños terminen esa clase de escuela dominical, cambien en su comportamiento? ¿Qué quisiera? A final de cuentas, el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo, Dios, exacto. Pero lo que yo quisiera conseguir con mi mensaje, confiando en que Dios puede hacerlo por medio de su palabra, ese va a ser mi objetivo. En este caso, si yo tengo una audiencia de jóvenes con las características que vimos hace un momento, ¿verdad? Yo tengo que pensar qué es lo que quiero que ellos se lleven en el corazón. ¿Qué mensaje quiero que ellos se lleven en el corazón? Y hermanos, el objetivo es una parte medular en la enseñanza. Si tu enseñanza no tiene objetivo, no vas a tener rumbo. No vas a tener rumbo. Los problemas más comunes en una predicación se deben a que no tienen ningún objetivo. Tiran para todos lados. Si tiramos un montón, digamos, si tú fueras un arquero y tiramos un montón de cosas al aire, en lugar de tratar de a ver a cuál le apuntas, céntrate en uno, y ahí dispara. Ese es el objetivo. Hermanos, a veces hay sermones en los que hay pequeños mini mensajes por cada parte del sermón y ningún punto queda claro. Es mejor clavar un clavo que no clavar ninguno bien o clavarlo poquito. Es mejor dejar una enseñanza bien metida en la cabeza y el corazón de nuestros oyentes que dejar pequeños mensajes semi metidos que después se pueden salir. Por ahí va, por ahí va. ¿Qué idea quiero dejar en el corazón de estos jóvenes? ¿Quisiera que cambien su manera de pensar en algo? ¿Quisiera que actúen diferente en algo? Y yo propongo este objetivo para este grupo y para este mensaje, para este tema en particular. Jóvenes que tienen problemas para confiar en las personas. Quisiera que estos jóvenes pudieran vivir sus vidas creyendo que pueden confiar completamente en el cuidado y guianza de Dios. Yo quisiera, después de predicarles el Salmo 23, quisiera que cuando ellos salieran de aquí, salieran creyendo que pueden vivir confiando en Dios y en su guianza. Y que vivan su vida de acuerdo a este ideal. Este sería el objetivo, hermano. Este sería el objetivo. Quiero que cuando ellos salgan de aquí, salgan viviendo con una nueva confianza. Amén. Luego, todos mis puntos que voy a desglosar en mi sermón, todos los ejemplos que yo voy a poner, si voy a contar una experiencia personal, si voy a decir cualquier cosa,
tiene que apuntar a este objetivo. Voy a contar una experiencia personal, entonces voy a contar una experiencia personal que demuestre que yo puedo vivir, que a lo mejor en mi juventud me pasó algo y yo pude confiar completamente en Dios. O se me ocurre algo que leí en algún lugar, o algún ejemplo de las Escrituras. Amén. Muy importante el objetivo. ¿Cómo voy de tiempo? Mal. Ok. El título podría ser algo así como El amigo en quien puedo confiar, El pastor en quien puedo confiar. Y definitivamente no sería un muy buen título, Jehová es el buen pastor que me dice por dónde andar. Está muy largo, ¿no? Hay muchos títulos así, pero no los recomiendo, hermanos. No los recomiendo. Ok, hermanos, tenemos título, tenemos objetivo, tenemos texto base, tenemos el tema. Es momento de hacer nuestro bosquejo. El bosquejo es un plan o camino por donde voy a llevar mi enseñanza. Lo que manda en mi bosquejo es mi objetivo. Debo definir los puntos a tratar. Por cada punto que voy a tratar, el texto base me da la pauta para definirlos y son varios puntos que conozco. Debo considerar el tiempo por cada punto. Ahora, les pongo un ejemplo también. De nuevo, lamentablemente eso no está en sus hojas, pero para que se lleven la idea. ¿Cómo podría quedar un bosquejo de un sermón así? Voy a dividir mi tema, el tema que yo tengo, mi texto, en puntos para poder ir tratando punto por punto. ¿Ok? Punto por punto voy a ir llevando a mi audiencia a través del sermón. Si tu mensaje, si tu texto base es un solo versículo, también puedes ir dividiendo las secciones de ese único versículo. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a predicar el Salmo 23, ¿no? Entonces, Salmos 23 del 1 al 3, podemos poner como primer punto, estamos seguros por el camino que Dios nos guía. Y entonces leo el Salmo 23 y expongo el Salmo 23, versículos del 1 al 3. ¿Y cuál es mi punto? ¿Y en qué debo enfatizar? Estamos seguros por el camino que Dios nos guía. ¿Este punto tiene que ver con mi objetivo? Quiero inspirar confianza en los jóvenes, ¿verdad? ¿Este punto tiene que ver? Ok, los puntos tienen que tener relación con mi objetivo y con mi tema, obviamente. Punto número 2. Incluso en las mayores dificultades, Dios estará sosteniéndome. Salmos 23, 4. Punto número 3. Incluso frente a quienes me odian, Dios me respalda. Salmos 23, 5. Conclusión. Estoy seguro del amor de Dios y mi destino final si confío en Él. Salmo 23, 6. Y termino todo el bosquejo de mi sermón. Tengo que ir dividiendo mi tema punto por punto a través de la estructura que el mismo pasaje que voy a exponer me la da. ¿Se dan cuenta? No estoy imponiendo ideas, es el mismo pasaje el que me está dando los puntos que yo voy a seguir. Esto requiere reflexión, requiere que busquemos la estructura en el pasaje que vamos a leer, que estamos estudiando, para tratar de ver las divisiones naturales que el pasaje tiene. ¿Se entiende? Si no lo entienden, le preguntan a su coordinador, hermano. Pues sí, ¿no? Bueno. El título dice los expertos que no deben pasar de 12 palabras. Ok, ok. Y los puntos que marcó pueden ser todavía mucho más concretos. Dios respalda. También, perfectamente posible. Tú puedes esto reducirlo. Dios nos guía, Dios nos sostiene, estamos seguros. Es válido, es válido. Ahora vamos a ver eso. Vamos a ver otra parte del bosquejo. El bosquejo también puede tener una frase de transición para poder entrar al bosquejo como tal. Por ejemplo, recuerden el objetivo. ¿Se acuerdan del objetivo?
¿verdad? Queremos que los jóvenes vivan confiando en Dios. Entonces, tú puedes vivir confiado en Dios porque estamos seguros por el camino que Dios nos guía. Tú puedes vivir confiado en Dios porque incluso en las mayores dificultades Dios está sosteniéndome. Tú puedes vivir confiado en Dios porque incluso frente a quienes me odian, Dios me respalda, etc. La frase de transición es opcional. Es opcional. También cada punto de tu sermón puede llegar a tener subpuntos si tienes el tiempo. Para este caso yo creo que no lo tendrías. Pero si tienes el tiempo, podrías decir, bueno, estamos seguros por el camino que Dios nos guía. Salmos 23, 1, 3. Subpunto. Dios nos guía por lugares de descanso, versículo 2. Dios nos guía por caminos justos, versículo 3. Tú puedes subdividir, pero debe ser una división prudente. No puedes dividir y dividir y dividir porque si no te vas a llevar 3 horas en tu sermón. ¿Ok? Otra parte importante, el tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos del tiempo? Es importante el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 30 minutos. 30 minutos. Y yo, híjole, bosquejo, bosquejo. Estamos seguros por el camino que Dios nos guía. Después de estudiar el versículo, los versículos que van a estar en ese punto, las ideas que vas a decir, los ejemplos más o menos que crees que vas a poner, dices, pues más o menos no tengo más de 6 minutos. Y 6 minutos aquí, 6 minutos acá, 6 minutos acá y 7 acá. En total, aquí, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuántos minutos tengo? Entonces me quedan 5. Es que falta algo. Falta algo. Aquí ya tengo 25 minutos. Es importantísimo planear el tiempo por cada punto. Si yo no planeo el tiempo por cada punto, me voy a pasar del tiempo. Por esa razón es que no tenemos que andar divagando, hermanos, porque el tiempo es poco. Miren, miren cómo voy yo. Reviso. Es para cualquier predicación. De lunes, de martes, de miércoles, de jueves. Ok, entonces, reviso. ¿Qué voy a revisar? Reviso que mi objetivo se sujeta al texto. Tengo que revisar. A ver, el objetivo que yo ya planteé, ¿tiene relación con el texto o estoy yo yendo por otro lado? ¿Ok? Es importante que yo me haga esta pregunta, que mi objetivo se sujeta al texto. ¿Qué más tengo que revisar? Que cada uno de los puntos del bosquejo trazados se sujetan al objetivo y al texto. ¿Vieron cómo cada uno de los puntos que yo tenían relación con el texto y con el objetivo? Todos mis puntos tienen que ir, todo tiene que casar así bien bonito. Tercero, que el tiempo que estoy asignando a cada punto es el adecuado para no quedarme corto o excederme. Muy importante. Y cuarto, pregunto si el título de mi enseñanza es lo suficientemente atractivo y presenta la idea de lo que voy a compartir. ¿Ok? Hermanos, en ese punto ya tengo lista los planos y los cimientos de mi enseñanza. En la siguiente plenaria vamos a desarrollar los puntos del bosquejo uno por uno. Vamos a ir viendo los puntos del bosquejo de manera más específica. Ahorita fue cómo armar el bosquejo. Luego vamos a ver cómo rellenar el bosquejo. Ando corto de tiempo, hermano. Entonces, al ratito si gustas. Amén. Ok, hermanos. Vamos a 2 Corintios. Nuevamente. Capítulo 5, versículo 20. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 es el pasaje que leímos en un inicio. Así que somos, dígalo fuerte, hermanos. Amén. En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué pasa, hermanos, cuando los embajadores no siguen las instrucciones de su país?
cuando improvisan, cuando se meten en lo que no deben y hablan de lo que no deben. ¿Qué pasa? Caos, problemas entre países, rupturas de relaciones, guerras. Proverbios 10:26 dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Hermanos, Dios nos está enviando a nosotros, amén. Dios te está enviando a ti y a mí. Dios te está enviando a ti y a mí. Si tú no estudias el mensaje, hermanos, hermanas, si no planeamos cómo trazar el mensaje, si no sigues las pautas, si no respetas los tiempos, si no das buenos ejemplos, si no explicas, si improvisas y hablas de lo que se te viene a la mente, causas daño. A lo mejor tú te paras aquí con la mejor intención de decir, les voy a contar cuando yo era chavo. ¿Qué crees que diga el que te envía? ¿Qué te dirá el que te envía si no estás transmitiendo el mensaje que Él te dio para dar? Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso que no estudia a los que lo envían. Hermanos, cuando nosotros no somos diligentes, aún con los chiquitos, con los jóvenes, y no le dedicamos el tiempo y la dedicación a hacer nuestra tarea para la que Dios nos ha enviado, podemos causar desánimo en los oyentes. Podemos causar que gente deje de reunirse porque siente que no está siendo alimentada. Si lo que quieres es honrar a tu Señor, ¿qué es honrar a tu Señor? Y que las almas se salven, que crezcan en el Señor. Entonces, sé cuidadoso en preparar tu mensaje. Aprende a hacerlo bien y pule las áreas que no te salen bien. Hermanos, este retiro es solamente un kickoff, una patada de inicio. ¿Vieron cuántos libros sacó el hermano Julio? Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que seguir. Esto es solamente el inicio, hermanos. Hay que prepararse, hay que leer un libro, otro libro, buscar, prepararnos. Es para nuestro Dios. Somos sus embajadores, hermanos. Y Dios ruega por medio de nosotros. Por medio de nosotros Dios ruega. Y vamos a dar un mensaje que no es el que Él quiere que demos. Vamos a improvisar. Vamos a ser perezosos. O vamos a ser esforzados, como decía el hermano Alex ayer en el texto de Daniel. Valientes. ¿Cuántas horas necesita un sermón? ¿Cuánto desvelo muchas veces? Pero vale la pena, ¿sí o no, hermano? Cuando ves jóvenes, almas transformadas, personas que no conocían a Cristo, que conocen a Cristo, hermanos que quizás estaban inmaduros en su fe y que crecen por la palabra y el poder del Señor. Y te das cuenta que Dios te usó a ti, que eres un vaso de barro, por su gracia. Cuando eres diligente en preparar tu mensaje. El mal mensajero, dice Proverbios 13:17. Proverbios 13:17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Si somos embajadores, hermanos, debemos entender que el mensaje que vamos a transmitir le dará o no la gloria a Dios. Por tanto, necesitamos comprender nuestro mensaje, trazar bien nuestro mensaje y aprender a sujetar primeramente nuestra mente indisciplinada a nuestro plan.
Proverbios 25:13, hermanos, y con esto termino. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Pues al alma de su Señor da refrigerio. 25:13, hermana. 25:13. Hermanos, para esta obra, ¿quién es suficiente? Somos usados por gracia, porque a Dios le place, porque Dios usa lo vil y lo menospreciado para llevar este mensaje, para que la gloria no sea del mensajero, sino de Dios. Pero tenemos que hacer nuestra labor. Vamos a ponernos de pie un momento, hermanos. Oramos, mis hermanos. Oramos. Comprometámonos con Dios a decirle al Señor, Señor, yo he sido perezoso, pero hoy quiero hacer bien mi trabajo. Hoy quiero ser un embajador de verdad. Hoy quiero que tú tengas complacencia en mí. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra, por que nos permites este mensaje, Señor. Dios amado, queremos ser mensajeros fieles, no perezosos, Señor, pero reconocemos que somos débiles. Nuestra tendencia es a menospreciar el esfuerzo y el trabajo duro. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque quizá te hemos deshonrado con nuestra negligencia, con nuestra falta de preparación, con nuestros palomazos, Señor. Y ayúdanos, Padre amado. Transforma nuestro corazón. Pon en nosotros, como decía el canto de hace un momento, pon en nosotros la misma mente que hubo en Cristo. Haznos siervos para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.